Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, bienvenidos a una edición más de Fertilidad sin Censura. Yo soy la doctora Azul Torres, director médico de Advanced Fertility Center. Y el día de hoy estamos aquí con el doctor cirujano oncólogo Jorge Gómez y actual director médico de Oncology Center Cancún. Bienvenido, doctor. Doctora, muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que estoy en el centro y lo que alcancé a ver ahorita me dejó muy impresionado y mucha gente afuera en la sala de espera. Un equipo muy moderno, tecnología de punta y pues gracias por estar aquí en la mesa con todos los expertos en el área. Sí, asimismo nos acompaña el resto de nuestro equipo médico, nuestros especialistas en reproducción asistida, el doctor Eduardo Espadas, la doctora Esther Yune, el doctor Raimundo Romero y el doctor Alfonso Suástegui. Gracias por la invitación. Sí, el día de hoy queríamos platicar un poco acerca de tanto dudas que podamos tener de cómo se llevan los procesos una vez que nosotros podemos detectar algún tipo de cáncer o cómo se está haciendo el trabajo allá en la clínica con ustedes para tratar de referir a la criopreservación, que es lo que platicamos hace algunos meses allá en la clínica. Y pues nada, primero quisiéramos que nos platicara un poco de cómo está el proceso, cómo se ven los pacientes y pues los alcances de su clínica, que la verdad está súper equipada y la conocimos con tecnología de primer nivel. Gracias. Pues bueno, normalmente nosotros vemos aproximadamente alrededor de unos 40 casos nuevos de cáncer en nuestra clínica mensualmente y de esos calculo como el 60 o 70% son cánceres ginecológicos. Cánceres ginecológicos y mamarios. Desafortunadamente, cada vez tenemos más casos de mujeres jóvenes, menores de 40 años con estas enfermedades, especialmente me refiero al cáncer de mama. Y lo que hacemos en la clínica es que el paciente, si ya tiene un médico asignado, si ya va recomendado con un médico, pues ese médico lo atiende y si no, se le refiere a un médico del staff del área de oncología quirúrgica o del área de ginecología oncológica, porque también tenemos 2 ginecólogos oncólogos trabajando con nosotros. El paciente es valorado por primera vez para hacerle su historia clínica, conocer su caso de inicio, tratar de tipificar, hacer el diagnóstico y tipificar la enfermedad. Y después, los casos que vemos semanalmente, los casos nuevos, los sesionamos en un comité de tumor, donde participan no solamente ya el área quirúrgica, sino también el área de radioterapia y oncología médica, para evaluar caso por caso y decidir cuál es el tratamiento en el cual se beneficia mejor la paciente, especialmente no solamente qué tratamientos va a necesitar, sino también el orden de los tratamientos, que es importante definirlo. Entonces, después de la sesión de comité, se hace una minuta en la cual reportamos las conclusiones de cada caso y comenzamos a ver el caso. Lo que hacemos ya desde que tenemos acercamiento con ustedes es que intentamos que estos pacientes jóvenes de cáncer de mama que van a recibir un tratamiento quirúrgico inicial seguramente y después un tratamiento complementario con quimioterapia, conozcan que existen estas técnicas de preservación de la fertilidad, porque como les comentaba, a veces son mujeres muy jóvenes, muchas de ellas no han tenido hijos o no tienen su pareja satisfecha. Y también en el caso de las pacientes de cáncer cervicuterino, que sí es una población ahí bastante joven la que vemos, pues también que ellas tengan la oportunidad de poder someter a un tratamiento de este tipo, porque bueno, en ellas desafortunadamente en parte del tratamiento es que tenemos que remover sus órganos genitales, ¿no? Entonces la intención es que vayamos platicando esto desde las primeras consultas, los médicos que estamos en primer contacto, y que no sea solamente hasta que lleguen con el oncólogo médico, que generalmente son los que manejan mejor estos temas y tengan la consideración. Queremos que la paciente se vaya sensibilizando a estas pacientes jóvenes desde que inicia en la abordaje y la consulta inicial, con la intención de que podamos referirla a tiempo con ustedes, sobre todo cuando sabemos en qué momento vamos a iniciar los tratamientos. Como lo habíamos platicado, y yo creo que se comentará más adelante en la charla, que para nosotros es muy importante saber cuánto tiempo necesitan ustedes de tiempo para iniciar
para saber nosotros cuánto tiempo vamos a demorar el inicio del tratamiento, con el objetivo de que se puedan hacer las técnicas para preservar en este caso los óvulos, ¿no? Generalmente ese es el abordaje. La intención es referirlos desde que hacemos el diagnóstico para que en el tiempo que estamos avanzando en el proceso de estratificación, cuando estamos teniendo estudios de extensión, mientras tenemos esos resultados y podemos iniciar, inclusive estamos teniendo los protocolos de hacer informes a las aseguradoras para que nos aprueben los tratamientos. Bueno, que en este tiempo que nos demora alrededor de unas 2 a 4 semanas y poder iniciar los tratamientos, que sea el periodo que puedan los pacientes iniciar aquí su tratamiento de fertilidad. Claro. Sí. ¿Y qué tipo de retos tenemos ahorita? Porque platicando un poco con la doctora también, luego nos encontramos con pacientes que son muy resistentes a los tratamientos y sería interesante como tener un tipo de estrategia para romper esas ideas que tienen las pacientes de los tratamientos o de las desventajas o de las cosas positivas, porque creo que a veces hay mucha desinformación. No sé si nos quedas platicando. De los métodos diagnósticos, ¿no? O sea, yo nunca empiezo un tratamiento de fertilidad si no tengo una mastografía en mujeres mayores de 40 años. Y me ha tocado, no en pocas ocasiones, que no quieren hacerse la mastografía. O sea, dicen, yo no creo en la mastografía, no me la voy a hacer. Y yo, obviamente, pues no las puedo obligar, pero claro que sí les explico el nivel de radiación, les explico que es una herramienta muy, muy importante, que hay lesiones que no se palpan, hay lesiones que no son visibles al ultrasonido, y aún así me sigo encontrando con esa resistencia en la consulta. Entonces, sí, creo que para la mastografía es para la mayor, como que muchos mitos alrededor de ese estudio. Claro. Sí, y nos pasa también con las pacientes que deciden hacerse un procedimiento estético, que van con los cirujanos plásticos para hacerse un procedimiento de aumento, generalmente, o de disminución del busto, que también ellos pues tienen ya también la tendencia de adecuadamente estar pidiendo estudios para descartar que la paciente en el momento que van a decir ofrecerles un tratamiento tengan un problema que tengan que resolver de manera prioritaria. Claro. En ese grupo de pacientes creo que se ha resuelto porque los plásticos que trabajan con nosotros de alguna manera sí son muy, en ese sentido, muy firmes en decir, bueno, si usted no se hace un estudio de mastografía antes de iniciar el tratamiento, pues yo no la puedo operar, ¿no? De alguna manera necesito yo estar completamente seguro que no vamos a cometer un error. Esto es para protección suya, pero también para protección de nosotros como médicos. Entonces eso es importante. Falta mucho trabajo con los pacientes, no nomás desde el punto de vista de los médicos, sino también de la sociedad civil y de la televisión, el radio, para difundir mucho más este mensaje de prevención de las enfermedades. Ahorita, en octubre, realmente es un mes donde todos los oncólogos estamos muy saturados del trabajo porque tenemos invitaciones a dar charlas en todas partes, pero el resto del año se olvida y esto es algo que tendremos que hacer todo el tiempo. Creo que la mejor manera que nosotros hacemos para platicar es que le explicamos bien a las pacientes que el único método actual que nos permite disminuir la mortalidad del cáncer de mama en el mundo es la mastografía. Es el único método que tenemos que realmente ha demostrado que disminuye la mortalidad, siempre y cuando se haga de manera sistematizada en todas las pacientes que son candidatas. El problema es que estamos muy alejados pues, de lo que se hace en otros países en cuanto a la prevención. Y de plano, si hay mujeres que no quieren hacerse mastografía porque como usted dice ahí el mito de que es que yo tengo unos implantes mamarios, porque también no es raro que las pacientes que llegan al consultorio, un alto porcentaje tienen implantes, que tienen miedo de que los implantes se les vayan a mover o que se vayan a lastimar. Pues bueno, también está la resonancia magnética de mama, ¿no?, para esos pacientes. Es un estudio costoso. A veces con eso las pacientes deciden hacerse la mastografía cuando les decimos que es un estudio que vale 10 veces más. Entonces, pues bueno, al final de cuentas no existe una estrategia
que funcione con todas las pacientes, pero creo que entrando por ese lado de que hay otros estudios más, son un poco más costosos, pero que pueden ayudar también si no quieres hacer la mastografía, que la mastografía disminuye la mortalidad. Y dependiendo del tipo de paciente que tenemos, generalmente terminamos convenciéndolas que se hagan su estudio. Sobre todo porque pues, somos muy honestos con ellas, les explicamos que pues, la mastografía sí duele, porque muchas veces la gente nos tiene confianza de decir la verdad, porque no es cierto que la mastografía no duele. O sea, yo he escuchado médicos que no, es que no duele, es muy rápido. Sí duele, es molesto, pero es un estudio que dura algunos minutos y la compresión algunos segundos, pero que es indispensable comprimir el tejido de manera adecuada para que pueda ser efectivamente evaluada. Entonces, pues bueno, les explicamos que las pacientes que tienen implantes, hay técnicas de cómo desplazar el implante para poder comprimir el tejido y que son candidatas a una mastografía aunque tengan implantes, que eso no les va a pasar. Entonces, pues hablamos mucho con ella, la sensibilizamos mucho y a final de cuentas, pues les explicamos que lo que queremos es detectar una enfermedad temprana que sea susceptible a un tratamiento sencillo, barato, si lo vemos desde ese punto de vista, y menos complejo para todos, ¿sí? Que es el objetivo de la mastografía, que no es un estudio para prevenir enfermedad. A diferencia del Papa Nicolau, por ejemplo, no vamos a prevenir las enfermedades, pero sí la intención es detectarlas en etapas tempranas donde sabemos que vamos a curar a esos pacientes. Pero sí, no es fácil comenzar a pensar esa su mastografía, sobre todo si no vienen ya con esa cultura, sí. Así es, doctora, me han tocado pacientes que dicen, no, pues es que no me quiero hacer la mastografía porque tengo miedo de que me aparezca algo. Sí. No, pues ahí hay que convencerla, ¿no? De que precisamente hacerla para que detectarlo a tiempo y que sea curable, porque el cáncer de mama puede llegar a ser curable. Y muchas veces decirles que, porque algunos dicen, es que me voy a tomar la mastografía y después voy a verlo, doctor, ya con el resultado. Hacemos igual, labor de que es complementario. Hacemos una exploración mamaria nosotros, una palpación, la inspección de las mamas, y en base a eso solicitamos la mastografía y referimos al radiólogo, porque para el radiólogo también es importante saber cuáles son nuestros hallazgos, cuáles son las molestias de la paciente, cuáles son los factores de riesgo que tiene, que nosotros se los describamos en nuestra solicitud, para que ellos puedan tomar mejor las placas. Ya actualmente ya hay tomografías de mama, ya pueden hacer acercamientos cuando sospechamos de una lesión, y a veces hay que complementarlo también con ultrasonido. O sea, son estudios complementarios que lo sabemos cuando hacemos la exploración física. Entonces es como los exámenes de laboratorio también. Pienso que con un examen de laboratorio ya no necesitamos verlas, como le decimos, primero hay que verlas y saber qué estudio necesitas, y en base a eso hacemos un diagnóstico, corroboramos o descartamos un diagnóstico. Pero como dices, es bien importante el factor educativo, y que sepan que algunas piensan que la mastografía por la radiación les va a causar daño o les va a favorecer que tengan el cáncer posteriormente o problemas de tiroides y demás. Yo creo que es cuestión educativa. Y quizás en México lo que sería importante sería que ya desde las escuelas, en sexto año que se comienza con la educación sexual, se comenzara a hablar de factores de salud y de factores preventivos, para que más adelante ya sepan que tienen que hacerse determinados estudios, ¿no? Así es. Inclusive hay pacientes que ahora las pacientes leen, a lo mejor no de las mejores fuentes, pero leen del internet y leen cuáles son los factores de riesgo para el cáncer de mama. Y hay pacientes muy listas que dicen, doctor, pero es que yo no me quiero hacer la mastografía porque yo no tengo factores de riesgo del listado que yo veo para tener cáncer de mama. Y entonces les platicamos a esos pacientes, bueno, normalmente el 70% de las mujeres que vienen aquí a la consulta y diagnosticamos el cáncer de mama tampoco tenían factores de riesgo. Pero son mujeres ustedes y tienen un riesgo del 99% superior al del hombre para tener la enfermedad. Entonces solamente por el hecho de ser mujeres y estar en estas edades tienen que hacer el estudio aunque no tengan antecedentes en la familia ni otros factores de riesgo modificables, porque en realidad el 70% de las mujeres que diagnosticamos diariamente en la consulta tampoco tenían factores de riesgo conocidos y hicieron cáncer de mama. Entonces tampoco esa es una manera de decir, bueno, es que yo hago ejercicio y me cuido mucho y como muy bien, estoy en mi peso ideal y no fumo, no tomo, no hay familia, tampoco cáncer en la mama en mi familia, pero aún así esas mujeres también hacen cáncer de mama, ¿no? Entonces tampoco están ellas completamente
libres, exentas de tener este problema. Y es el caso contrario, ¿no? Aquellas que tienen familiares con cáncer de mama y entonces quieren hacerse la mastografía cada 4 meses, cada 6 meses y hacerse estudios y tampoco es ese el caso, o sea, van a los extremos. Sí, así es. Sí. Y les digo que uno ve todo en la consulta y de repente mujeres que quieren quitarse los pechos, entonces, pero sin tener ninguna... Sí, solamente por ahora ese término que últimamente se ha acuñado, que es la oncofobia, ¿no? Que lo hacen por miedo. Algunas que ya tienen cáncer dicen, bueno, es que si me van a operar de la mama derecha, pues también opérame la mama izquierda y quítame las 2 mamas, ¿no? O hay algunas que ni siquiera tienen cáncer y se quieren quitar las mamas. Y el problema es que de repente están mal informadas y pueden consultar con personas que les ofrezcan eso. Pero le explicamos a las pacientes que el riesgo de mama bilateral o el riesgo o la necesidad de hacer una mastectomía de reducción de riesgo tiene indicaciones. Y las pacientes tienen que someterse a estudios genéticos y determinar realmente si tienen mutaciones que las predispongan a esta enfermedad. Pero es bien común que las pacientes digan, es que yo también, pues quítame la otra mama. Y me reconstruyen las 2 mamas, y me hacen esto y me hacen lo otro. Entonces, pues bueno, entonces les digo, las señoras ahora leen mucho y ya llegan pidiendo las cosas a la consulta, ¿no? Entonces, nada más mi última intervención para que mis compañeros también. Sí. Hay 2 cosas que pasa mucho, ¿no? en nuestra consulta, que es de reproducción. Por ejemplo, en los pacientes que he visto a lo largo, también con los oncólogos, ¿no? Por ejemplo, el paciente que llega con el oncólogo porque es joven, está en etapa reproductiva y le detectan un tumor, por ejemplo un tumor testicular, un cáncer de mama, y se dice, no, hay que tratarte y operarte ya. Le digo porque he visto casos de que mañana mismo te operamos. Y no se les habla precisamente de lo que estábamos viendo nosotros, que es la cuestión reproductiva, y que en un futuro, a lo mejor en ese momento, esa persona tiene, no sé, 25 años, no sé, y en esta época actual ya no están pensando en ese momento en tener familia. Pero muchos de los tratamientos que se dan para el cáncer es quirúrgico y a veces se les complementa con radioterapia, quimioterapia, y algunas son reversibles y otras no en un futuro. Y necesitan, y pues si supieran, muchas veces dicen, es que pues a mí me hubieran dicho, pues yo hubiera guardado, no sé, mi semen, hubiera hecho o guardado mis óvulos, pero nadie me dijo. Nos pasa incluso a pacientes que no son oncológicas, que llegan a los 47, 48, que ya no pueden tener, ya no tienen óvulos y quieren tener familia, pues no, pues con tus ovarios ya no se puede, o la posibilidad es sumamente baja por edad. Entonces, ahí ¿qué es lo que falta? Yo creo que, no sé si los oncólogos tener más en cuenta el factor reproductivo, y nosotros también tener más en cuenta que una vez que detectamos un tumor o algo, a lo mejor referir al oncólogo y estar en comunicación a ambos y decir, mira, encontré una paciente con un tumor ovárico, yo creo, hay que darle tratamiento, pero no tiene familia y podemos obtener los óvulos para preservar la fertilidad o quitarle tejido ovárico y demás, pero necesitamos saber que le vamos a dar este tratamiento. ¿Qué va a pasar con esta paciente? Se lo hacemos ya, podemos darle tratamiento, no podemos darle tratamiento. Yo creo que ahí la comunicación tiene que ser mucha en forma conjunta, ¿no? En los dos. Antes de dar un tratamiento, que los dos valoremos y los dos platiquemos acerca de esto. Definitivamente. Creo que en ese sentido, los pacientes que ustedes refieren, pues ya van muy sensibilizados con eso con nosotros, pero la mayoría de pacientes no van referidos por un ginecólogo que es experto en reproducción. Van referidos por el familiar, por el vecino, con nosotros, etc. Y honestamente, como oncólogos, durante la formación que tenemos en el entrenamiento, tanto el área clínica como el área quirúrgica o el área de radioterapia, no vemos dentro de nuestras materias o dentro de nuestros estudios este tipo de situaciones. De esto nos venimos enterando y vamos aprendiendo ya cuando somos especialistas formados. Entonces, hay muchos médicos que sin tener este conocimiento, lo que tú no conozcas no vas a recomendar. Y entonces les digo que me toca ver generaciones que van llegando más jóvenes y yo esperaría que esto ya fuera algo diferente,
me siguen llegando cirujanos jóvenes que llegan aquí a Cancún, oncólogos jóvenes, que siguen sin tener la información y siguen sin hacer adecuadamente la referencia. Entonces yo creo que esto que estamos haciendo ahorita y la invitación a que se siga capacitando a los médicos, y uno pensaría que los médicos especialistas ya están capacitados en esta área, pero la realidad es que no. Creo que los oncólogos tenemos mucho que aprender de ustedes para que podamos realmente ofrecerles a las pacientes este tipo de oportunidades que después se van a perder, y que es muy lamentable que esos pacientes, hombres o mujeres, pudieran haber tenido un desenlace diferente. Pero la verdad es por desconocimiento, es por ignorancia. En realidad no creo que ni siquiera sea porque el médico no lo considere prioritario o porque piense que es más importante hacer su tratamiento. Es cierto que hay médicos que asustan mucho a la gente, y eso siempre, yo cuando platico con los pacientes, doctor, pero ¿cuándo me tengo que operar? Y les digo, a excepciones muy pequeñitas, la cirugía que nosotros hacemos es una cirugía completamente programada, por lo tanto nos da tiempo suficiente para preparar al paciente en todos los sentidos, y esto es parte de la preparación, el que el paciente pueda venir aquí a tomar una consulta con usted y hacer. No tenemos que hacer cirugía de urgencia prácticamente en ninguno de los escenarios cuando hacemos cirugía de cáncer. Hay muy pocas urgencias oncológicas. Entonces, realmente que el paciente tenga que iniciar por hacerse una orquiectomía a un paciente con cáncer de testículo, o llevar a una paciente de cáncer de ovario a un tratamiento, o inclusive un cáncer uterino, un cáncer de mama, pues el paciente no tendrá ningún problema por esperar 2, 3 o 4 semanas que ustedes necesitan para hacer los tratamientos, porque la enfermedad no se va a diseminar, la enfermedad no va a avanzar en ese pequeño corto tiempo. Si nosotros le explicamos a nuestro paciente que mientras hace los estudios preoperatorios, mientras hacen su colaboración con la medicina interna, mientras hacen sus estudios de extensión, pero también van a hacer a la par su consulta con el especialista en reproducción humana, que el paciente lo va a entender perfectamente. Pero si nosotros somos los primeros que por desconocimientos, quiero pensarlo así de primera manera, le decimos al paciente, no, eso no es importante, o eso no, o ni siquiera sé si existe o no existe, y no conozco las técnicas, no conozco esto, pues el paciente va a hacer lo que el médico le diga de primer contacto, ¿no? Entonces, quizás les pasa algo también a ustedes como nosotros, que en el sentido de que a veces no somos médicos de primer contacto, terminamos siendo médicos de referencia de otros especialistas. Entonces, la intención de platicar con los otros especialistas es de empaparlos de lo que hacemos y cómo lo hacemos, con el objetivo que nos puedan referir a los pacientes en el mejor momento y en el mejor escenario, ¿no? Entonces, creo que esto se va a ir mejorando a medida que ustedes ayuden a educar a los oncólogos sobre estos temas y enseñarles los protocolos, y creo que es algo constante, porque les digo, sigo viendo yo esto, uno pensaría es que los médicos jóvenes que ahora salen ya tienen otro entrenamiento, tienen otros conocimientos, ya esto ya es algo actual, ya esto se hace todos los días, ¿no? Lo tenemos aquí. No, en realidad los médicos siguen saliendo con la idea de el tratamiento oncológico es fundamental, y los tratamientos de fertilidad, no sé, a mí nadie nos explicó, yo no sé realmente si existen o funcionan, porque es la realidad. Entonces creo que en base a esta educación médica continua, creo que vamos a poder ayudar mucho más a los pacientes. Sí creo, doctor, que es una barrera importante no solo en la prevención, sino también cuando ya el paciente, él o la paciente están en la enfermedad en sí. Y es una barrera pues bastante válida, que realmente también no necesariamente tiene tanto papel el oncólogo o el biólogo de la reproducción. Es muy válido y es normal que un paciente, en cuanto escucha tienes cáncer, el chip que va a tener en automático va a ser un desenlace pues fatal. Y es normal que eso lo sienta la gente. Entonces también es válido que la prioridad que tenga el paciente en automático sea sobrevivir a la enfermedad, y todo lo demás viene sobrando. Sin embargo, el paciente no conoce que ya gracias a la ciencia, los avances que se están logrando, el cáncer en muchas de sus variantes es una enfermedad totalmente curable. Tampoco conoce lo perjudiciales que muchos de los tratamientos que están enfocados contra el cáncer pueden ser contra la fertilidad. Y usted va a saber mucho mejor que yo, pero todos los quimioterapéuticos tienen, aunque sea un efecto pequeño, pero perjudicial en la fertilidad, desde
regímenes de monodosis como solo metotrexate, hasta combinaciones con ciclofosfamida, que ya es el agente más citotóxico, radioterapia, braquiterapia, todos pueden tener un efecto importante sobre la fertilidad. Entonces, y al mismo tiempo, algo que comentaba usted muy importante, no conocen acerca de los tratamientos de reproducción asistida, y me ha tocado escuchar a viva voz de amistades, la gente piensa que es algo demasiado complejo, que preservar fertilidad es algo demasiado tardado y complejo. Sin embargo, me menciona que muchas veces la gran mayoría de los tratamientos son programables. Yo le puedo decir, el tratamiento pues, más urgente, si fuera a operarla mañana, hoy le podemos hacer una laparoscopia para retirar tejido ovárico, ese se congela, pero en la gran mayoría de los casos, con 3-4 semanas, podemos hacer hasta 2 estimulaciones ováricas en inicio aleatorio, en random start se llaman los protocolos, y hacer back to back un segundo protocolo para tratar de juntar la mayor cantidad de óvulos posibles, embriones también en casos seleccionados. Y bueno, pues que gocen de estas alternativas para después de haber sobrepasado la enfermedad. Entonces, pues sí, realmente sí es nuestro trabajo como médicos aperturar de todo esto, que realmente la gran mayoría de la población, pienso yo, que sigue con una venda en los ojos. Sí, la realidad es que, como tú dices, hace algunos años que empecé yo con esto, veías una mujer que le dabas el diagnóstico de cáncer de mama y la paciente te decía, no me quiero morir, doctor, tengo hijos muy jóvenes, si me tienen que quitar mi pecho y todo eso, quítemelo y todo eso, no hay ningún problema. Y luego pasa el tiempo y cuando va la paciente con cáncer de mama, dice, doctor, pero pues no me quiero morir, pero tampoco quiero perder mi pecho ahora y quiero ver cómo podemos conservar mi pecho, ¿no? Y después pasa el tiempo, te dicen, doctor, ya sé que puedo conservar mi pecho porque es una enfermedad temprana, la gente ya sabe. Entonces ya sé que, o sé que tengo que hacer una mastectomía, pero me quiero reconstruir de manera inmediata. Y el tiempo pasa y ahora las pacientes dicen, bueno, doctor, sé que me van a hacer una cirugía muy pequeña, me van a conservar mi mama, pero lo que me importa es no perder mi cabello. Entonces, ha ido cambiando, la evolución ha sido muy interesante, o sea, como bien dices, Alfonso, la gente ya sabe que tiene grandes posibilidades de curarse, y afortunadamente hacemos cada vez diagnósticos en etapas más tempranas, y nosotros también somos muy optimistas en saber que vamos a curar a esas pacientes. Entonces ahora estamos en una etapa en la que nos debemos de preocupar por cosas importantes, ¿no? Como, ¿qué hacemos para que esas mujeres, y ya llega una tecnología para ponerles unos gorritos que les enfrenten el cráneo mientras están las quimioterapias, que no hay riesgo de que se caiga el cabello? Esto está avanzando por ese lado. Pero estas cosas que son tan importantes como prevenir la fertilidad, creo que son cosas que ahora ya las mujeres tienen que estar más interesadas, porque ahora saben que pues, se van a curar y se van a tratar de su enfermedad también como era antes, pero que ahora también no debemos dejar cosas importantes. Ahora, ¿qué va a pasar en 10 años? Porque sé que voy a estar bien en 10 años y tengo 25 ahorita, pero cuando tenga 35 voy a querer formar una familia, necesito tener esa opción cubierta. Entonces, sí, afortunadamente la medicina ha avanzado, las técnicas han avanzado, y entonces ahora ya los pacientes saben que les va a ir mucho mejor y se abre un abanico para que la gente se preocupe ahora por todas estas cuestiones que tú platicas. Sí. Y creo que también como que abre esta oportunidad, ¿no? Que lo que estamos tratando también de buscar aquí, a analizar a más profundidad, también tener una mayor comunicación ya una vez que estamos en el proceso de qué medicamentos utilizar, cuáles no, a lo mejor en casos específicos de algunos tipos hormonodependientes, o sea, cómo puede ser un enfoque más adecuado para los diferentes tipos de cánceres o los diferentes tipos de tratamientos que se van a llevar. Porque también eso es importante, ¿no? A veces estamos, pues vamos a hacer una estimulación, vamos a utilizar medicamentos que podrían influir en, pues sí, en empeorar o en potencializar o en acelerar el proceso mismo de la enfermedad. Y también saber hasta qué punto podemos entrar con los medicamentos o no, o utilizar una línea en vez de la otra, que a lo mejor no sería la de elección en un tratamiento,
pero creo que esa también es una parte muy importante que ahora toca, ¿no?, analizar también. Si ya tenemos esta vía de comunicación, como que cuál sería el mejor camino y en qué tiempo, y a lo mejor, bueno, habrá pacientes que lo ideal será guardar tejido ovárico porque eso implica no utilizar medicamentos, pero habrán otras en las que se puedan utilizar sin mayor complicación, ¿no? Y siento que también esto es como una ventana de oportunidad de hacer un análisis también en ese sentido. Y de hecho se tiene miedo, a veces no, es que se van a elevar mucho los estrógenos, como en las estimulaciones ováricas, pero se puede dar tratamiento junto con el tratamiento de inducción para proteger en contra de la elevación de los estrógenos, en fin. Entonces, yo creo que por eso es importante el platicar en forma conjunta para saber que, bueno, tienes miedo que se eleven mucho los estrógenos, bueno, le podemos dar una alternativa para que no esos estrógenos no afecten tanto al organismo o tanto al problema que tiene el paciente. Y además, como dijo el doctor Alfonso, son tratamientos, ya en un mes podemos hacer 2 tratamientos para obtener óvulos, por ejemplo. O sea, entonces son muy cortos, el efecto sería muy bajo en estos pacientes. O el miedo también que existe en caso de neoplasias hematológicas, por ejemplo, si congeláramos tejido ovárico, ¿cuál sería el riesgo de que si se reimplanta ese tejido pudiéramos estar reimplantando células neoplásicas de regreso, ¿no? También, que es motivo de bastantes estudios actualmente, y bueno, hay evidencia pues prometedora, pero todavía hay mucho que hacer ahí, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto tarda? Yo sé que es difícil esta pregunta porque depende la estirpe histológica y si es hormonodependiente, pero ¿cuánto tarda un cáncer en cambiar de estadio? Ay, caray, eso es diferente. Sí, definitivamente hay cánceres más agresivos que otros. Hay cánceres de crecimiento rápido, hay cánceres de diseminación temprana, hay cánceres que responden peor o no a los tratamientos. Generalmente, cuando vemos un paciente joven con cáncer de mama, antes de que llegue la inmunohistoquímica, ya sabemos que va a ser un cáncer agresivo, que va a ser una triple negativa, que va a ser una HER2 positiva, y que esos tumores son tumores de crecimiento rápido, son tumores que rápido se diseminan fuera de la mama, se hacen localmente avanzados, o en algunos casos ya los vemos en la etapa metastásica al momento del diagnóstico. Cuando vemos una persona, una mujer posmenopáusica, una mujer que está cercana a los 60 o supera los 60, pues sabemos que va a caer en ese 70-80% de nuestras mujeres mexicanas que tienen receptores hormonales positivos. Y sabemos que son pacientes con tumores de crecimiento lento. Tenemos una paciente ancianita que vino hace conmigo, una señora que tiene Alzheimer, que tiene 72 años, y vino exactamente en septiembre del año pasado. Tenía un tumor de 3 centímetros en ese momento. Y la paciente se le ofreció hacerle la biopsia para confirmar el diagnóstico, hacer el protocolo de diagnóstico. Pero como la paciente no tiene ninguna molestia, decidió no hacerse nada, y como es una abuelita que vive solita allá y que de alguna manera están por ahí supervisando a los hijos, regresa al año, exactamente al año. Pero ahora el tumor creció, abscedó la piel, infiltró la piel, ulceró la piel y rompió la piel. Entonces la paciente llegó a la consulta no porque le duela, no porque tenga molestia, sino porque huele, porque el tumor se está necrosando y está oliendo ahorita. Y eso es lo que le trajo a la consulta. Le hicimos estudios de extensión, esperando encontrar la enfermedad ya avanzada. Le hicimos tomografías de tórax, tomografías de abdomen, estudios de gamagramas óseos. Y la sorpresa fue que por lo menos en este momento, con los estudios que tenemos a nuestro alcance, porque no tenemos un PET aquí, para que no le pudimos hacer ahí un PET, no había evidencia de enfermedad metastásica en este momento. Obviamente esperamos la inmunohistoquímica, llegaron primero los estudios y la inmunohistoquímica salió que era un tumor altamente positivo a receptores hormonales, que es HER2 negativo. Entonces lo que platicamos, esa paciente tuvo, creo que tenía ya, la señora cuando platicó conmigo, tenía un año que se había tocado esos 3 centímetros del tumor. Regresó un año después, o sea, una paciente que tiene 2 años con un tumor, que hasta la fecha sigue siendo un tumor localizado en la mama, que ahora es un tumor avanzado porque rompió ya la piel y está ulcerado, y eso lo hace un T4, pero que es un tumor que no tiene ganglios en la axila y no tiene enfermedad a distancia. No es el común denominador de las pacientes, pero con eso quiero decir que pueden pasar años
donde la paciente siga teniendo un tumor localizado antes del diagnóstico, en el mismo estadio, sobre todo esas pacientes con ese tipo de tumores. Pero las mujeres que seguramente van a ver ustedes en la consulta, que son mujeres jóvenes, son mujeres que tienen alta probabilidad de tumores triples negativos, HER2 positivos, tumores de crecimiento rápido, tumores que hacen diseminación a distancia. Esas mujeres casi siempre que las ves en la consulta ya tienen enfermedad en la axila al momento del diagnóstico, ¿no? Ya tienen ganglios positivos en la axila, ya disminuyó su probabilidad de curación en el 50%, solamente como ese factor pronóstico más importante. Y algunas de ellas en los estudios de extensión encontramos ya enfermedad metastásica. Entonces, esas pacientes realmente no nos dan mucho tiempo para iniciar un tratamiento, estas mujeres jóvenes. Sí. La verdad, agradecemos mucho su visita, doctor. Muchas gracias. Ojalá podamos empezar a establecer más comunicación, como dice, más educación para los médicos de todas las áreas, porque sí, siempre, ¿no? Sobre todo las subespecialidades, como lo que ya es esto de este nivel, pues vienen dirigidos a otros médicos y sí es cierto, hace falta más comunicación. La verdad, esto que contó ahorita de cómo ha avanzado la forma en que la mujer ve su propia enfermedad, hasta, wow, se me hace algo muy hermoso y ojalá siga avanzando, ojalá tengamos una sinergia muy padre para poder atender a estas pacientes y para poder aprender más los unos de los otros. Y le agradecemos mucho la visita, doctor. Muchísimas gracias. Sí, pues el objetivo es ojalá lleguen las pacientes y nos digan, doctor, ya sé que me voy a ir bien, sé que no va a quitar el pecho, sé que me voy a curar, pero quiero que me mande con el especialista en reproducción porque quiero tener familia más adelante, ¿no? Es el siguiente paso, es lo que queremos contar con esto. Y muchas gracias. Y la invitación, yo este mes dejo ya soy ahorita el gobernador del capítulo de oncólogos del estado. Ya se queda la doctora Londra, que es muy amiga mía. Pues la invitación es que, pues ahora, si quieren, organizamos una plática y les ponemos a todos los oncólogos. Y entonces la intención, a los jóvenes, a los no tan jóvenes y a los de la generación anterior, con el objetivo de sensibilizarlos de estos temas, y nos encantaría que pudieran darnos una charla a todos, como parte de nuestras juntas que hacemos, reuniones que hacemos mensuales, y será padrísimo poder platicar de cáncer y reproducción con todos. Claro que sí. Y que todos los conozcan. Eso sería muy interesante, nos va a encantar planearlo y agradecemos mucho. Doctor Jorge Gómez, gracias por la visita. Doctor Eduardo Espadas, Esther Yune, Alfonso Suástegui y Raimundo Romero. Y yo soy la doctora Azul Torres y esto fue Fertilidad sin Censura. Fertilidad sin Censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún.